Nunca pensé que aceptar ese trabajo durante Semana Santa fuera a cambiarme la vida ni que terminaría deseando no haber nacido. Todo empezó con algo simple. Dinero fácil. Un anuncio mal escrito en Facebook, publicado a las 2:17 de la madrugada. Se busca velador para Capilla Antigua. Turno nocturno. Pago en efectivo. No curiosos. Debí ignorarlo. Pero algo en ese mensaje me hizo detenerme. Tal vez fue la hora. Tal vez fue lo de no curiosos. O tal vez fue esa sensación rara como si el anuncio no quisiera ser encontrado, pero aún así estuviera ahí esperándome. Le mandé mensaje. Respondieron casi al instante. Empiezas hoy. 10:45 p.m. No llegues tarde. Sin dirección. Solo un pin. Y eso fue lo segundo que debió hacerme sospechar. La capilla estaba lejos de la ciudad. Demasiado lejos. El camino de tierra parecía no terminar nunca. Mi señal desapareció a mitad del trayecto, y el GPS empezó a fallar como si no quisiera llevarme hasta ahí. Pero llegué. Y cuando lo hice lo primero que noté fue el silencio. No había viento. No había insectos. Nada. Solo esa pequeña capilla vieja, de piedra oscura, con una cruz torcida en el techo como si alguien hubiera intentado arrancarla y no lo hubiera logrado. Me bajé del coche. Y en ese momento lo escuché. Un golpe seco. Dentro. No fuerte. Pero claro. Como si algo hubiera sido soltado. Pensé que tal vez ya había alguien ahí. ¿Hola? Nadie respondió. Pero la puerta estaba entreabierta. El interior olía a humedad y algo más, algo metálico como sangre vieja. Las bancas estaban cubiertas de polvo. Pero había huellas. Recientes. Iban desde la entrada hasta el altar. Y se detenían ahí. Eso no tenía sentido. Porque no había huellas de regreso. Tragué saliva. Y avancé. Paso a paso. Lento. Como si algo dentro de mí supiera que no debía acercarme. Fue entonces cuando lo vi. El crucifijo. Colgado detrás del altar. Grande. Mucho más grande de lo normal. Y diferente. Demasiado diferente. La figura de Cristo no estaba bien. Su cuerpo era más largo de lo que debería. Los brazos parecían estirados de más, como si hubieran sido jalados hasta casi romperse. Y el rostro. Dios. El rostro. No estaba en paz. No era un gesto de sufrimiento. Era otra cosa. Era como si estuviera mirando directamente a alguien. No hacia abajo. No hacia el cielo. Sino al frente. A la altura de los ojos. Como si esperara encontrarse con la mirada de quien entrara. Como si estuviera consciente. No lo mires mucho tiempo. La voz vino detrás de mí. Me giré tan rápido que casi me caigo. Un hombre viejo. Muy viejo. No lo había escuchado entrar. Ni abrir la puerta. Nada. Simplemente estaba ahí. ¿Usted es el que publicó el trabajo? Asintió lentamente. Sus ojos no parpadeaban. Tu turno es sencillo. No te muevas del interior. No salgas después de la medianoche. Y pase lo que pase. Se detuvo. Y por primera vez su mirada cambió. Como si dudara en continuar. No mires el crucifijo después de las 3 am. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Silencio. Luego sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue forzada. Porque él sí te estará mirando a ti. Quise reírme. Decir algo. Romper esa tensión absurda. Pero no pude. Algo en su tono no era una advertencia cualquiera. Era una regla. Como si romperla tuviera consecuencias reales. Muy reales. Me dio una linterna. Las luces se van a ir. ¿Cómo que se van a ir? No funcionan después de cierta hora. ¿Y eso es normal? No respondió. Solo caminó hacia la puerta. Regreso al amanecer. Y antes de salir, se detuvo. Sin voltearse. Si escuchas que te llaman por tu nombre. Mi corazón se detuvo por un segundo. No contestes. La puerta se cerró. Y me quedé solo. Completamente solo. Miré mi celular. 10:58 p.m. Esto es ridículo, murmuré. Intenté convencerme de que todo era sugestión. Un lugar viejo. Un tipo raro. Nada más. Me senté en una de las bancas. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Pasaron los minutos. Todo normal. Nada extraño. Hasta que, 11:13 p.m. Las luces comenzaron a parpadear. Primero leve. Luego más fuerte. Hasta que, se apagaron por completo. Oscuridad total. Encendí la linterna. La luz cortó el negro pero no lo suficiente. Porque sentí algo inmediato. Una presión. Como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado. Más denso. Y entonces, lo escuché otra vez.
Ese mismo golpe seco, pero ahora más cerca. Volteé lentamente hacia el altar. La luz de la linterna temblaba en mi mano. Y cuando iluminé el crucifijo, mi estómago se hundió. No estaba igual. Lo sé. Suena absurdo. Pero lo sé. La posición había cambiado. Muy poco. Casi imperceptible. Pero suficiente. La cabeza estaba un poco más inclinada. Como si ahora estuviera mirándome directamente a mí. Es tu imaginación. Di un paso atrás. Luego otro. Intentando alejarme. Pero sin quitarle la vista de encima. Y entonces, algo que jamás olvidaré. Los ojos. No estaban vacíos. No eran tallados. No eran de madera. Reflejaban la luz. Como si hubiera algo dentro. Apagué la linterna por instinto. Error. Grave error. Porque en la oscuridad absoluta, lo escuché. Una respiración. Lenta. Pesada. No venía de mí. Venía del altar. No encendí la linterna de inmediato. No pude. Mi mano estaba congelada, rígida, como si algo dentro de mí supiera que volver a ver sería peor. La respiración seguía ahí, lenta, arrastrada, como si algo no estuviera acostumbrado a usar pulmones. Di un paso hacia atrás. La madera de la banca crujió. Y en ese mismo instante, la respiración se detuvo. Silencio total. Y entonces, lo escuché. Mi nombre. Susurrado. Muy cerca. Demasiado cerca. Gilbert. Sentí el aire helado en la nuca. Como si alguien estuviera justo detrás de mí. Recordé lo que dijo el viejo. Si escuchas que te llaman por tu nombre, no contestes. Pero el instinto humano es estúpido. Automático. Incontrolable. Hola. El error más grande de esa noche. Algo sonrió. No lo vi. Pero lo sentí. Esa sensación repugnante, como si una presencia invisible hubiera estado esperando exactamente eso. Esperando que rompiera la regla. Encendí la linterna de golpe. Giré. Nada. No había nadie detrás de mí. Pero el aire seguía frío. Y entonces apunté al altar otra vez. El crucifijo. Ya no estaba colgado. Se me cayó la linterna. El golpe contra el suelo resonó en toda la capilla. Pero yo no podía moverme. No podía pensar. No podía procesar lo que estaba viendo. Porque el crucifijo estaba en el piso, apoyado contra el altar. Como si alguien lo hubiera bajado. Como si alguien lo hubiera colocado ahí. Retrocedí lentamente. Mis pasos torpes chocaban contra las bancas. No quería acercarme. No quería verlo de cerca. Pero algo dentro de mí, algo enfermizo, quería confirmar. Volví a levantar la linterna. Temblando, apunté. La figura de Cristo. Estaba diferente. Los clavos no estaban en las manos. Estaban en las muñecas. Y las marcas en el cuerpo, parecían más frescas, más profundas. Como si alguien hubiera estado trabajando en él. Esto no es real. Mi voz salió quebrada, débil, inútil. Y entonces, lo escuché otra vez. Pero no fue mi nombre. Fue otra cosa. Un murmullo. Muchas voces. Superpuestas. Rezando. Pero no eran rezos normales. Las palabras estaban mal. Desordenadas. Como si alguien hubiera tomado oraciones y las hubiera roto. Rearmado. Invertido. Me tapé los oídos. Pero no sirvió. Las voces no venían del aire. Venían de mi cabeza. Detente, detente. Y entonces, la linterna parpadeó. Una vez. 2 veces. Y en el tercer parpadeo. Lo vi. El crucifijo. Ya no estaba en el piso. Estaba de pie. Solo. Sostenido por nada. Frente al altar. Y la figura. Ya no estaba clavada. Estaba colgando. Pero no por clavos. Por algo más. Algo que salía de su espalda. Como raíces. Negras. Vivas. Palpitando. Solté un grito. Retrocedí. Tropecé. Caí de espaldas. La linterna rodó y quedó apuntando directamente hacia él. No podía dejar de verlo. No podía apartar la mirada. Y entonces. Se movió. No rápido. No brusco. Lento. Su cabeza se levantó. Hasta quedar completamente recta. Y sus ojos se abrieron. No eran ojos humanos. Eran profundos, oscuros. Y dentro de ellos, había movimiento. Como si algo estuviera mirando desde adentro. No él. Algo más.
Algo usando eso como cuerpo. Intenté arrastrarme hacia atrás, pero mi cuerpo no respondía bien. Y entonces. Habló. No movió la boca. Pero lo escuché claramente. Dentro de mi cabeza. Tú respondiste. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me hubiera atravesado. No debías. Las voces regresaron, más fuertes, más cercanas. Ahora puedes escuchar. No, no. Intenté levantarme. Fallé. El crucifijo dio un paso. Un solo paso. La madera crujió bajo su peso. Eso no era posible. Eso no era posible. Todos los que responden se quedan. El aire se volvió más pesado, más oscuro. Sentí algo arrastrarse detrás de mí. Volteé. Las huellas en el polvo. Estaban apareciendo. Una por una. Como si alguien invisible caminara hacia mí. Desde la puerta. Lento. Seguro. Imparable. Y en ese momento entendí algo horrible. Las huellas que vi al entrar. No eran de alguien que salió. Eran de alguien que todavía estaba ahí. Conmigo. No quise voltear otra vez. No quería ver esas huellas acercándose. Pero las escuchaba. Cada paso. Marcándose en el polvo. Arrastrándose. Un pie. Luego otro. Sin prisa. Como si supiera que no tenía escapatoria. El crucifijo frente a mí seguía avanzando. Lento. Torcido. Antinatural. Y yo en el suelo atrapado entre dos cosas que no deberían existir. No, esto no está pasando. Intenté arrastrarme hacia una banca. Mis manos resbalaban. El suelo estaba húmedo. Pero no era agua. Miré. Oscuro. Espeso. Sangre. No. La linterna tembló. La luz reveló más manchas. Más marcas. Como si algo hubiera sido arrastrado por toda la capilla. Y entonces, las voces cambiaron. Ya no eran rezos. Eran gritos. Gritos ahogados. Súplicas. Por favor, ya no. No lo mires. Me tapé los oídos otra vez. Pero seguían ahí, dentro. Y entre todas esas voces, reconocí algo. Una voz diferente. Una voz tranquila. La del viejo. Te dije que no respondieras. ¿Dónde estás? Grité, desesperado. Silencio. Y luego. Aquí. La palabra salió desde el altar. Giré lentamente. El crucifijo. Ya no estaba solo. Detrás de él. Había figuras. Sombras. Pegadas a la pared. Pero no eran sombras normales. Tenían forma. Personas. Muchas. Demasiadas. Y todas. Estaban mirando hacia mí. Sentí que el aire se me iba. Ellos también respondieron. La voz volvió. Dentro de mi cabeza. Ellos también pensaron que era un juego. Las sombras comenzaron a moverse. No salían de la pared. Pero se retorcían. Como si quisieran hacerlo. Como si estuvieran atrapadas empujando desde adentro. Ellos también miraron. El crucifijo dio otro paso. Más cerca. Podía ver su rostro con claridad ahora. La piel. No era madera. Era algo entre madera y carne. Agrietada. Viva. Y los ojos. Dios. Los ojos estaban llorando. Pero no lágrimas normales. Negro. Un líquido oscuro espeso cayendo lentamente. Por favor, susurré. No sabía a quién. Y entonces. Las sombras comenzaron a salir. Primero una mano. Luego otra. Dedos largos. Rotos. Torcidos. Empujando, atravesando la pared como si fuera agua. Uno de ellos cayó al suelo. Su cuerpo. No estaba completo. Le faltaba la mitad del rostro. Pero aún así. Se movía. Arrastrándose hacia mí. Ellos quieren salir. Y tú abriste la puerta. No, yo no. Pero en el fondo, sabía que sí. Respondí. Miré. Rompí las reglas. Y ahora. Algo estaba usando eso. Como permiso. El primer cuerpo tocó mi pierna. Frío. Húmedo. Grité. Intenté patearlo. Pero más estaban saliendo. Uno tras otro. Arrastrándose. Susurrando. Repitiendo mi nombre. Gilberts, Gilberts, Gilberts. Y entre todos ellos. Una cara. Conocida. Mi sangre se congeló. Era yo. O algo que se parecía demasiado a mí. Con los ojos abiertos. Vacíos.
la boca moviéndose lentamente. Ya estás aquí. No. Retrocedí. Pero ya no había espacio. El crucifijo estaba detrás de mí. Lo sentí. Cerca. Demasiado cerca. Y entonces. Una mano. Se apoyó en mi hombro. No de los que estaban en el suelo. Desde arriba. Desde el crucifijo. Ahora puedes quedarte. Sentí los dedos clavarse. Hundirse. No en mi ropa. En mi piel. Y en ese momento. Las luces. Se encendieron. De golpe. Todo desapareció. Las sombras. Los cuerpos. La sangre. Todo. Parpadeé, respirando agitado. Estaba solo. El crucifijo. De nuevo colgado en su lugar. Como si nunca se hubiera movido. Miré el reloj. 2:59 am. Un segundo después. 3 am. Y entonces recordé. No mires el crucifijo después de las 3 am. Muy tarde. Porque ya lo estaba mirando. Y esta vez. No fui yo quien sostuvo la mirada. Fue él. Y no la soltó. No pude apartar la mirada. No era miedo. No exactamente. Era algo peor. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Intenté parpadear. No pude. Intenté mover la cabeza. Nada. Solo estaba ahí. De pie. Inmóvil. Mirándolo. Y él. Me estaba mirando de vuelta. Pero ahora ya no había duda. No era una estatua. Sus ojos. Se movían. Lento. Siguiéndome. Ajustándose. Como si estuviera enfocando. Sentí algo recorrer mi espalda. Desde la nuca hasta la base. Frío. Como si algo invisible estuviera bajando por dentro de mí. Ya abriste. La voz ya no sonaba lejana. No venía de afuera. Venía de mí. Desde mi garganta. Pero yo no estaba hablando. Ya respondiste. Mi mandíbula se tensó. Sentí como mis labios se movían solos. Ya miraste. No intenté decir. Pero lo que salió fue otra cosa. Ya es tarde. Mi propia voz. Pero no era yo. Sentí un tirón brusco en el cuello. Mi cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. Exactamente igual que la figura del crucifijo. El pánico explotó dentro de mí. No, no, no. Intenté gritar. Pero mi cuerpo no respondía. Solo mis ojos. Y ellos. Seguían atrapados en los suyos. Las luces comenzaron a fallar otra vez. Parpadeos cortos. Cada vez más rápidos. Oscuridad, luz, oscuridad, luz. Y en cada intervalo oscuro. Algo cambiaba. Primero. El altar. Más viejo. Más deteriorado. Luego. Las bancas. Rompidas. Cubiertas de algo oscuro. Y en el siguiente parpadeo. Las paredes. Ya no eran las mismas. Estaban marcadas. Con símbolos. Tallados. Profundos. Antiguos. Y escritos encima. Con sangre. No mires. No respondas. No entres. Luz otra vez. Todo normal. Pero ya sabía. No era mi imaginación. Algo estaba mostrando. Como si la capilla tuviera capas. Versiones. Y cada vez que la oscuridad caía. Veía la verdadera. La voz volvió. Antes también pusieron reglas. Otro parpadeo. Oscuridad. Y esta vez. No estaba solo. Había gente. Sentada en las bancas. Quieta. Inmóvil. Mirando al frente. Todos. Hacia el crucifijo. Y algo en ellos. No estaba bien. Sus cuerpos. Estaban tensos. Como yo. Sus cabezas. Inclinadas. Como la mía. Y sus ojos. Abiertos. Demasiado abiertos. Luz. Desaparecieron. Respiré con dificultad. No es real, no es real. Pero en el siguiente parpadeo. Oscuridad. Y esta vez. Se movieron. Todos al mismo tiempo. Giraron lentamente. Hacia mí. Luz. Grité. Caí de rodillas. El control regresó por un segundo. Solo un segundo. Lo suficiente para intentar correr. Di un paso. Y algo tiró de mí hacia atrás. Fuerte. Brutal. Caí al suelo de nuevo. Arrastrado. Directo hacia el altar. No. Mis uñas rasparon el suelo.
Intenté aferrarme. Pero era inútil. Algo me estaba jalando. Desde adentro. Como si mis propios músculos obedecieran a otra cosa. Ahora entiendes. La voz era clara. Satisfecha. Ellos no entraron por error. Otro tirón. Más cerca. Podía ver los pies del crucifijo. Ellos fueron llamados. No, yo no. Todos dicen eso. Sentí las manos otra vez. No una. Muchas. Sobre mi espalda. Mis brazos. Mis piernas. Pero no veía a nadie. Solo presión. Dedos invisibles. Sosteniéndome. Ofreciéndome. Como si me estuvieran entregando. Uno más. El crucifijo descendió. No cayó. No se movió bruscamente. Simplemente. Ya estaba más abajo. Más cerca de mí. Su rostro a centímetros. Podía olerlo. Podrido. Húmedo. Vivo. Y entonces. Sus labios. Se abrieron. Un poco. Solo lo suficiente. Para que algo oscuro. Comenzara a salir. Como humo. Pero más denso. Más pesado. Más consciente. Respira. No. Respira. Mi pecho se movió solo. Inhalé. Y ese humo. Entró. Sentí que algo explotó dentro de mi cabeza. Imágenes. Demasiadas. Demasiado rápido. Gente gritando. La capilla en llamas. Un grupo rezando. Un sacerdote clavando algo. No al crucifijo. A alguien más. Y esa persona. No estaba muriendo. Estaba siendo convertida. No eran recuerdos míos. Pero lo sentía como si lo fueran. Dolor. Un dolor insoportable. Manos sujetándome. Muchas. Voces rezando. Pero no eran rezos normales. Eran súplicas. Desesperadas. Perdónanos. 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 Y frente a mí. Un hombre. Vestido como sacerdote. Pero su mirada. No era de fe. Era de terror. Esto es lo único que queda, dijo. Sus manos temblaban. Sostenía un crucifijo. Ese crucifijo. Pero no era igual. Era nuevo. Limpio. Sin deformaciones. Sin ese horror. Todavía. Debe contenerlo. ¿Contener qué? Intenté gritar. Pero nadie me escuchaba. Yo no estaba ahí. Solo estaba viendo. Atrapado en el recuerdo. Ya no es humano, susurró alguien detrás. Y entonces. Lo vi. Atado. En el suelo. Cubierto de sangre. Pero moviéndose. Retorciéndose. Sus huesos se deformaban. Su piel se abría. Y dentro. Había algo más. Algo que empujaba desde adentro. Intentando salir. Clávenlo. El sacerdote gritó. Y lo hicieron. Pero no como una ejecución. No para matarlo. Sino para fijarlo. Para inmovilizarlo. Como si ese cuerpo fuera solo un recipiente. Un contenedor. Y entonces entendí. El crucifijo no representaba a Cristo. Representaba a eso. Lo clavaron. Los gritos. No eran humanos. Eran demasiado profundos. Demasiado antiguos. Reza. Todos comenzaron. Pero sus voces se quebraban. Se mezclaban. Se distorsionaban. Y algo respondía. Desde dentro del cuerpo. La piel se endureció. Se oscureció. Se volvió rígida. Como madera. Y así. Lo sellaron. El crucifijo maldito. La visión se rompió. Volví. A la capilla. Pero algo estaba diferente. Muy diferente. Estaba de pie. No recordaba haberme levantado. Mis manos. Estaban manchadas. Negras. Como si ese humo ahora estuviera dentro de mí. Respiré agitado. Y escuché algo. Detrás. Lento. Arrastrándose. Volteé. Y lo vi. Mi cuerpo. Tirado en el suelo. Inmóvil. Los ojos abiertos. Vacíos. No. Retrocedí. Pero el cuerpo en el suelo. Sonrió. No puede ser. Y entonces. Se levantó. Torcido. Lento.
Exactamente. Como el crucifijo. Ya no eres tú. La voz salió. De él. De mi cuerpo. Ahora entiendes. Miré mis manos otra vez. Se movían solas. Se alzaban. Como si estuvieran siendo guiadas. No, devuélveme. Ya respondiste. Ya miraste. Ya entraste. Mi cuerpo, el que estaba frente a mí, comenzó a caminar hacia la puerta. ¿A dónde vas? No respondió. Solo caminó. Y antes de salir, giró. Me miró. Y dijo algo que me rompió por completo. Alguien tiene que quedarse. La puerta se abrió. La luz del amanecer entró. Y él salió. Dejándome dentro. Solo. Con el crucifijo. Y entonces lo sentí. Detrás de mí. Una presencia. Más grande. Más pesada. Más real. Y una voz final. Susurró en mi oído. Ahora te toca vigilar. No sé cuánto tiempo pasó después de que la puerta se cerró. Tal vez minutos. Tal vez horas. Pero algo dentro de mí cambió. El pánico no desapareció. Solo dejó de importar. Como si hubiera sido empujado al fondo. Como si algo más estuviera ocupando el espacio. Respiré. Lento. Profundo. El aire ya no se sentía pesado. Se sentía normal. Eso fue lo primero que me dio más miedo. Porque nada de esto era normal. Miré el altar. El crucifijo. Estaba otra vez en su lugar. Perfecto. Inmóvil. Como si nunca hubiera bajado. Como si nunca hubiera caminado. Como si nunca hubiera hablado. Pero ahora. Yo sabía. Di un paso. Luego otro. Mis movimientos eran torpes al inicio. Pero se fueron ajustando. Como si estuviera aprendiendo a usar un cuerpo ligeramente diferente. Me acerqué al altar. Muy despacio. Ya no había miedo de acercarme. Solo una curiosidad enfermiza. Extendí la mano. Y toqué la base del crucifijo. Fría. Pero no completamente rígida. Había algo. Sutil. Un pulso. Como un latido. Sí. La voz. Otra vez. Pero ya no me sobresaltó. Así empezó. Cerré los ojos. Y lo entendí. No completamente. Pero lo suficiente. La capilla. No era un lugar de fe. Era una prisión. Y el crucifijo. No era un símbolo. Era una jaula. Y yo. Ahora era parte de eso. Un ruido en la puerta me sacó del trance. 3 golpes. Secos. Exactamente igual que el primero que escuché al llegar. Me giré lentamente. El sol apenas comenzaba a entrar por las grietas. Amanecer. Y entonces recordé. El viejo regresa al amanecer. Mis pasos hacia la puerta fueron automáticos. Sin pensar. Sin dudar. Abrí. Y ahí estaba. El mismo hombre. Misma ropa. Misma expresión. Pero algo. Algo era distinto. Sus ojos. Ahora. Se veían cansados. Como si hubiera esperado demasiado tiempo. ¿Terminaste tu turno? Preguntó. Lo miré fijamente. Y por un segundo. Quise gritarle. Decirle todo. Advertirle. Pero no pude. Porque en el fondo. Sabía que no serviría de nada. Él ya lo sabía. Siempre lo supo. Asentí lentamente. Sí. Mi voz. Normal. Demasiado normal. El hombre suspiró. Un alivio real. Bien. Metió la mano en su bolsillo. Sacó dinero. Me lo entregó. Buen trabajo. Lo tomé. Sin mirar. Sin contar. No importaba. Nada de eso importaba ya. Él pasó junto a mí. Entró a la capilla. Se detuvo. Justo antes del altar. Y sin voltear.
Dijo algo más. Algo que terminó de cerrar todo. Recuerda las reglas. Sonreí. Pero no fue una sonrisa mía. Yo las hice. Salí. Cerré la puerta. El sol me golpeó el rostro. Pero no sentí alivio. Solo vacío. Caminé hacia mi coche. Automático. Encendí. Arranqué. Y mientras me alejaba, miré por el retrovisor. La capilla. Pequeña. Lejana. Silenciosa. Hasta que vi algo en la puerta. Una figura. De pie. Mirándome. Sonreí. Esta vez completamente consciente. Porque ya entendía. Esto no termina cuando sales. Termina cuando alguien más entra. Y justo en ese momento, mi celular vibró. Notificación. Facebook. Un nuevo mensaje. Lo abrí. El mismo anuncio. Pero actualizado. Se busca velador para capilla antigua. Turno nocturno. Pago en efectivo. Hice una pausa. Y añadí una línea más. Con mis propios dedos. No curiosos. Y lo publiqué. Porque alguien tiene que responder.